¿Qué pasa si una carta vieja oculta durante años, de repente encontró su camino de regreso a la superficie, y cuando esta carta descubrió secretos enterrados durante mucho tiempo, intentaría esconderla o enfrentar la verdad de frente? Esta es la historia de un misterio que se revela de manera inesperada, y de un sol que una vez simbolizó la muerte, ahora como un recordatorio de la verdad. Batalla por lo que es correcto. Tendrás que verlo con tus propios ojos. Era un miércoles por la tarde, envuelto en un silencio tan completo que incluso el viento parecía reacio a agitarse, como si Elmerich Hollow afirmara su respiración. En este tranquilo capullo de rutina y rosas, la señorita Henrietta Langford, una institutriz retirada, cuyos ojos no perdieron nada, y cuyos silencios a menudo decían más que palabras, decidió visitar a su antiguo compañero, la señora Prudence Alcott. La señora Alcott, una guardiana viuda de los secretos y las extensas camas de rosas, había estado hablando últimamente en tonos tenues sobre su nuevo inquilino, el señor Nathaniel Gries, un hombre cuya presencia permaneció como una sombra sobre su alegre cabaña. Todavía hay algo sobre él, había murmurado una vez, mientras recortaba las cabezas muertas de sus flores, como un reloj que marca pero no en el tiempo. La primera vez que la señorita Langford lo vio, se movió por la habitación con la precisión silenciosa de alguien entrenado para no ser notado, cada paso colocado deliberadamente, cada movimiento calculado, pero ausente de vida. Sus ojos, grises pero opacos como vidrios empañados, nunca se conformaron con nada, como si todo lo que veía estuviera bajo su atención, o ya se conociera. Se vestía como un hombre que conocía las reglas de la moda, pero que ya no jugaba el juego, inmaculadamente ordenado, pero claramente fuera de temporada, como si no se estuviera vistiendo para hoy, sino para un día ya pasado. Cuando hablaba, sus respuestas eran suaves, casi disculpas, y cada palabra pesaba como si el lenguaje fuera algo peligroso de manejar demasiado descuidadamente. Afirmó estar investigando la relevancia simbólica de los barómetros antiguos, pero nadie lo había visto escribir, y los libros que leía siempre se cerraban cuando alguien entraba en la habitación. Su habitación, según la señora Alcott, no tenía signos de vida, solo una cama perfectamente hecha, una sola troncal dispuesta con precisión geométrica y un armario tan usado, tan ligeramente utilizado, que el polvo se perdonaba en perchas no utilizadas. Sus caminatas nocturnas habían comenzado a preocupar a los aldeanos. Se iba justo después del atardecer, nunca con un abrigo, ni siquiera en el frío, y regresaba cerca de la medianoche, los zapatos mojados, su expresión neutral, los labios presionados juntos como si todavía estuviera escuchando algo mucho después de que se hubiera detenido. Las cartas llegaban todos los miércoles, sobres pálidos que se deslizaban debajo de la puerta en silencio, sin dirección de retorno, sellados con una tenue marca en forma de media luna en la aleta. Nunca los abría en presencia de nadie, y por la mañana, habían desaparecido por completo. La esposa del panadero dijo que a menudo se mantenía durante minutos frente al reloj de sol en la plaza del pueblo, su mirada encerrada en la sombra como si esperara que cambiara de una manera particular. La postmistress juró que una vez lo vio detenerse de repente en la base del War Memorial y simplemente pararse allí, no en reverencia, sino como alguien que se vuelve sobre un recuerdo antiguo, midiendo distancias con los ojos. La señora Alcott una vez se despertó con el sonido de la puerta que se abrió mucho más allá de la medianoche, solo para vislumbrarlo de pie, inmóvil, debajo del arco del jardín, mirando no hacia adelante, sino hacia arriba, como si profundizara en algo lejano. Cuando se le preguntó, simplemente ofreció una sonrisa suave y dijo que tenía problemas para dormir durante ciertas fases de la luna.
La señorita Langford no lo encontró tan extraño. Lo que encontró inquietante era lo practicada que era esa sonrisa, como incluso sus peculiaridades parecían coreografiadas. Él no era un hombre que ocultaba secretos, pensó, era un hombre construido a partir de ellos, como si cada hábito, cada oración hubiera sido ensayado para un papel que nadie más entendía. Más tarde, le comentó a la esposa del carnicero, una diferencia sutil, pero crucial entre un hombre que evita ser visto, y uno que se ha entrenado para no existir, y en el señor Greaves, no vio un huésped, sino una presencia que esperaba, paciente y precisa, para que llegara algo sin hablar, o algo largo enterrado para revolver una vez más en el suelo de Elmirich Hollow, donde los recuerdos se desvanecen, pero nunca desaparecen por completo. Comenzó con un susurro de niebla a la deriva a través de los carriles huecos de Elderbrook, el tipo de niebla arrastrada que bordeó los límites, entre el campo y el bosque, la sombra y la forma, la verdad y los ecos de lo que alguna vez había sido. En el borde del pueblo, ubicado entre los setos el de cicuta rebelde y cubierto de vegetación, se encontraba la casa de invierno, abandonada desde hacía mucho tiempo, y dentro de sus paredes perimetrales desmoronadas, escondidas bajo el peso sofisticado de la hiedra y el silencio, yacía la cancha de sol olvidada, un parche sin sol de piedra, donde el tiempo había sido visto con una reverencia y ahora solo a uno, el señor Aldous Gray, el más reciente del pueblo, entendió que el residente había visitado el patio cada tarde a las 4:07, ni un minuto antes ni tarde, siempre solo, su marco alto cubierto con abrigos de carbón a pesar del calor del verano, y sus dedos se enroscaban firmemente alrededor de un diario de cuero que nunca abría en público. Nadie sabía de dónde venía, solo que había llegado durante un deslizamiento de lluvia el martes, con un solo baúl, sin etiquetas de equipaje y una tranquilidad tan densa que parecía absorber el sonido del saludo de la postmistress. Los aldeanos, educados pero curiosos, notaron sus hábitos meticulosos, su té a las 3:30, sus caminatas por el carril Holloway, siempre terminando en el reloj de sol cubierto de musgo, cuyas marcas se habían desgastado mucho bajo el viento y el tiempo. Una noche, cuando el viento se elevó con la urgencia peculiar de una tormenta que se aproxima, la señora Dalloway, quien alquiló las habitaciones superiores de Ashcroft House al señor Gray, pasó por su puerta y se detuvo, obligada por el bajo temblor de una conversación susurrada desde adentro. Ningún invitado había sido admitido, sin embargo, escuchó que el murmullo tenso de una voz no hablaba del todo, pero recitaba, palabras perdidas por la edad, excepto un nombre, suave y amargo como humo, Catherine. A la mañana siguiente, su voz baja con inquietud, confió el incidente a la señorita Isobel Hartley, la exdirectora, y una mujer de escepticismo académico, pero no sin sus propias supersticiones. La señorita Hartley no rechazó la historia, ni el nombre, sino que reflexionó sobre un momento anterior, como, 3 días antes, había visto al señor Gray de pie ante el gas en silencio inmóvil, mirando la piedra como si esperara una respuesta a una pregunta, que el resto del mundo había olvidado cómo preguntar. Era, dijo, no una vigilia, sino un ritual desaprobado, ensayado, como si temiera lo que sucedería si no regresaba. En los días siguientes, las rarezas sutiles, comenzaron a apilarse como ladrillos en una historia que nadie había sido voluntario para contar. El organista de la iglesia informó que la clave de la sacristía había desaparecido, solo para ser encontrada horas después descansando sobre el viejo libro de piedra de las tumbas sin marcar detrás de la capilla. La señorita Harriet Wells, la sobrina del boticario, confesó, medio en broma, que había vislumbrado al señor Gray, cerca del cobertizo del jardinero abandonado, agarrando lo que parecía un pergamino desgastado o tal vez un mapa doblado.
algo que ocultó apresuradamente cuando notó que la miraba. Y luego llegó el descubrimiento del joven Arthur Penrose, mientras buscaba su bola perdida cerca del borde del bosque. Encontró un hueco recién excitado en la tierra, no más que un pie de profundidad, y dentro de ella, envuelto en oilskin, un broche plateado roto, y una fotografía desgarrada, que se desvaneció casi a nada más que el nombre de la antigua estado de la antigua. Hartley, al escuchar el nombre, se endureció visiblemente. Denby había sido el apellido de soltera de la niña, que desapareció de Elderbrook, hace casi 40 años, el último visitante grabado en Wintermere House, antes de ser sellado después de un incendio que nadie explicó completamente. La señorita Hartley, sacudida pero compuesta, no dijo nada a los demás, pero esa noche, tomó el broche roto, y lo colocó junto a la vieja copia del registro de la aldea de su familia. El señor Gray, ahora se dio cuenta, había firmado su forma de inquilino con un apellido diferente, pero su letra tenía la misma inclinación angular que las letras en la inscripción de la foto. Y así, cuando el anochecer cayó nuevamente sobre el pueblo y la niebla comenzó a arrastrarse por los setos, la señorita Hartley se sentó junto a la ventana, observando el camino hacia el mundial donde el señor Gray se paró una vez más, inmóvil, como si el tiempo finalmente abriera la boca y confesara la verdad que había estado esperando todos estos años para escuchar. Mientras el frío de septiembre se asentaba sobre el pueblo de Cormor, el aire llevaba un escalofrío sutil, como si algo escondido debajo de la tierra estuviera tratando de llegar a la superficie. Esa noche, mientras el anochecer cubría el pueblo en sombra, una vieja lámpara de aceite parpadeaba débilmente en el estudio del señor Grayson, una habitación pequeña, y con poca luz en su nuevo hogar en Rosewood Lane, que recientemente se había convertido en su retiro. Grayson había llegado a la aldea 2 meses antes, buscando soledad, un hombre cuyo pasado estaba escondido en las tranquilas profundidades de sus ojos. Los aldeanos, de su manera tranquila y vigilante, ya lo habían considerado un enigma, ya que mientras su discurso estaba frío, había algo profundamente inquietante sobre la forma en que se sostenía. Todas las noches, sin falta, salía de su casa precisamente a las 4:17 de la tarde, y caminaba hacia la sección más antigua del pueblo, las ruinas desmoronadas del jardín de Laketon, donde se encontraba un reloj de sol abandonado, rodeado de malezas cubiertas de malezas y el tenue eco de los veranos olvidados. Era un lugar que la mayoría de los aldeanos evitaban, salvo por algunos veteranos que recordaban cuando había sido un jardín encantador. La señora Caldwell, siempre tejiendo y escuchando cada palabra del pueblo, había pasado por el sol cuando vio al señor Grayson una tarde. Se quedó allí, su mirada leída, su mano levantada como si tratara de atrapar algo en el aire, pero no dijo nada. El momento pasó rápidamente, pero el aire parecía más pesado después, y la señora Caldwell no pudo sacudir la sensación de que algo estaba mal. Unos días más tarde, durante una conversación tranquila en la panadería, la señorita Thistlewebu, que se consideraba la historiadora no oficial de la aldea, tomó un extraño descubrimiento. Su sobrino Toby, el cartero de la aldea, había informado que todas las mañanas, sin falta, el señor Grayson recibiría un sobre liso, de color marfil con tinta negra, sin dirección de regreso. Toby lo había visto en numerosas ocasiones, y cada vez, el señor Grayson manejaba la carta con una atención casi reverente. Nunca respondía, nunca enviaba nada a cambio, y lo más extraño, después de leerlo, lo quemaba en su estufa, desgarrando el papel en tiras antes de verlo desintegrarse en cenizas. El misterio se profundizó cuando la señorita Thistlewebu, una tarde, hizo un viaje tranquilo a la casa del señor Grayson, sin nadie alrededor. Se deslizó por la puerta trasera,
y allí encontró algo que hizo que su corazón fuera de carrera, un sendero débil, una serie de marcas arrastradas, que conducen a una ventana olvidada. Mientras miraba por el vaso, vio al señor Grayson, sentado en un escritorio, girando las páginas de un libro, pero algo estaba mal. Sus movimientos fueron deliberados, como si estuviera rastreando las líneas de algo que ya había leído cientos de veces. Podía verlo recogiendo una fotografía que, tras una inspección más cercana, parecía ser una mujer con un vestido azul desvaído. Hace mucho tiempo que perdió el tiempo. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la fotografía, luego la recogió nuevamente, mirándola con una mezcla de reverencia y tristeza. La señorita Thistlewaite sintió un escalofrío arrastrarse por su columna vertebral, y sin dudarlo, dejó las instalaciones, pero la imagen de esa mujer la perseguía. La semana siguiente, durante un servicio tranquilo dominical en la vicaría, sucedió algo curioso. Se informó que faltaba un artículo, una fotografía enmarcada de una mujer, al igual que la que el señor Grayson había estado mirando. Había sido un regalo para la iglesia de una mujer hace muchos años, un retrato que había colgado en la pequeña sala de oración durante décadas. Cuando la señorita Thistlewaite se enteró de esto, un recuerdo se despertó en su mente. Recordó un nombre que había visto en un viejo disco parroquial, uno que hizo que su sangre se enfriara. Lisandra. El nombre sonó como una campana, porque Lisandra había desaparecido de la aldea hace años. Su desaparición es un misterio que nunca se resolvió. Algunos dijeron que simplemente se había ido, pero otros susurraron que su cuerpo nunca había sido encontrado. En el antiguo diario, la señorita Thistlewaite había tropezado una vez, recordó una línea escrita en tinta que se desvaneció. Dijo que el tiempo me traería de vuelta. Con este inquietante pensamiento que le roe, la señorita Thistlewaite regresó a casa esa noche, su corazón pesado con el peso de los secretos que había descubierto. Ya no podía negar el patrón inquietante, las letras, la fotografía, los rituales extraños, y estaba claro que el señor Grayson estaba ocultando algo enterrado en el pasado, atado a un nombre y una mujer que había dejado más que solo recuerdos. Cuanto más tiempo lo pensaba, más estaba convencida de que el tiempo, con toda su crueldad y paciencia, no solo trajo a Grayson a la aldea, sino que había traído a los fantasmas del pasado con él. El tiempo, después de todo, tenía una forma de resurgir, no seriamente e implacable, y la señorita Thistlewaite sabía que algunos secretos nunca murieron realmente, simplemente esperaban, a veces durante años, hasta que el momento era el adecuado. El tranquilo pueblo de Ashcombe siempre había parecido inmune al caos del mundo exterior, sus calles adoquinadas y cabañas vestidas de hiedra, que exudaban una calma que se sintió casi atemporal. Pero a medida que el escalofrío de otoño comenzó a asentarse, una atmósfera más oscura se arrastró, desapercibida por los aldeanos desprevenidos. Fue en este lugar tranquilo donde la señora Eliza Crane, una mujer de elegancia restringida, se había establecido hace unos meses, afirmando haber llegado a un nuevo comienzo, aunque había algo inquietante en su llegada. Nadie la había cuestionado, porque ella vino con las marcas de refinamiento, el tipo de misterio que se adaptaba a la naturaleza somnolienta del pueblo. Sin embargo, siempre había una corriente suboficial, especialmente porque se mantuvo a sí misma, y nunca parecía formar conexiones. Los aldeanos susurraron, y no tardó mucho en que la historia de su pasado salga a la superficie, una historia llena de escándalo, aunque nadie pudo confirmarlo. El nombre Eliza Crane había estado en la punta de muchas lenguas, pero más familiar para sus recuerdos era Elliot Marston, un hombre de la alta sociedad de Londres, que una vez había estado en el corazón de un trágico escándalo. Una mujer joven,
conocida por su impecable formación familiar, había quitado su vida en circunstancias misteriosas, y aunque Elliot nunca había sido condenada, la sospecha que se demoraba a su alrededor, había sido suficiente para romper su posición social, que alguna vez fue prometedora. Había desaparecido, como si la ciudad misma la hubiera tragado. El nombre, sin embargo, permaneció en las sombras, como una puntada caída de la tela de la historia. La llegada de la señora Crane parecía una mera coincidencia, pero a medida que pasaron los días, la señorita Wilkinson, la historiadora no oficial de la aldea, no pudo ignorar las similitudes. La misma manera refinada, el mismo aire cerrado, la misma renuencia a interactuar con los aldeanos. A medida que creció la curiosidad de la señorita Wilkinson, hizo investigaciones discretas, escuchando cuidadosamente a los tácitos y lo olvidado, recogiendo los hilos de los chismes como un detective experimentado. Las conexiones fueron sutiles al principio. El pasado de la señora Crane era un lienzo en blanco, pero parecía extrañamente familiar. Ninguna familia la visitó, sin cartas de amigos distantes, ni registros de su vida antes de Ashcombe. Se movió como alguien que regresaba sobre los pasos de una vida que alguna vez vivió bajo un nombre diferente. Fue en una tarde de octubre, cuando llegó el primer letrero, sutil y casi imposible de notar. Llegó una carta, no dirigida a la señora Crane, sino a un nombre que era familiar y fantasmal, Marian Creswell. La escritura a mano era la misma, meticulosamente elegante, pero el nombre pertenecía a una mujer fallecida desde hacía mucho tiempo. La señorita Wilkinson, siempre tan observadora, vio el sobre antes de que fuera reemplazado rápidamente, y en ese momento, las piezas cayeron en su lugar. El nombre Marian Creswell había sido susurrado en relación con un escándalo similar, uno que había destrozado la escena social de Londres años antes. El escándalo que rodeaba la muerte de Marian estaba sin resolver, y hubo rumores de que Elliot Marston, ahora quizás el señor Crane, estaba de alguna manera involucrado. Pero la verdad siempre había sido enterrada debajo de capas de silencio. Más tarde esa noche, la atención de la señorita Wilkinson se vio atraída por la residencia de la señora Crane. A través del velo de la oscuridad, notó el débil brillo de una sola vela en la ventana. El humo de la chimenea se elevaba en una columna constante, pero no fue el fuego lo que estudió. Fue la presencia sutil y misteriosa de la carta lo que la molestó. ¿Quién pensó recibiría cartas dirigidas a los muertos a menos que esperaran saber de ellas? A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con horror cuando Elsie, la joven criada de la finca de la señora Weatherby, fue descubierta inmóvil por el gas en el jardín. Sus manos estaban apretadas fuertemente alrededor de algo frío y metálico, un reloj de bolsillo, con las manecillas congeladas a las 6:17, nadie podía explicar cómo había terminado allí, y nadie podía explicar la extraña y sobrecogedora calma que parecía colgar en el aire. El doctor Pendleton, el médico de la aldea, examinó el cuerpo con grave preocupación, pero fue la señorita Wilkinson quien notó los detalles que otros perdieron. Los zapatos de Elsie no fueron tocados por el rocío de la mañana, limpios como si nunca hubiera caminado allí en absoluto. Ella no había tropezado, ella había sido colocada, y el reloj, ¿por qué habría muerto agarrando un reloj que no le pertenecía, ni a ella ni a nadie en la casa? Era el mismo tiempo, 6:17, que había aparecido en el reloj, cuando Elliot Marston había sido visto por última vez en Londres antes de su desaparición. La señorita Wilkinson, sintiendo un escalofrío que fue más profundo que la niebla de la mañana, se hizo una nota para sí misma. Aquí se contaba una historia que había estado oculta durante demasiado tiempo, y estaba comenzando a descubrirla. Pero lo que aún no entendía era si este era el comienzo de un nuevo capítulo o el cierre de uno antiguo. Todo lo que sabía era que la tranquila paz de Ashcombe
estaba a punto de destrozarse, y las raíces de algo mucho más oscuro se agitaban debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para levantarse, y cuanto más escuchaba, más segura se volvía. Algunos fantasmas, al parecer, no se contentaban con quedarse enterrados. A la mañana siguiente, el pueblo de St. Mary me había caído en un misterioso silencio, una sensación de inquietud aferrándose al aire como una densa niebla, sofocando el zumbido habitual de la vida diaria. Era como si todos los residentes hubieran atraído colectivamente el aliento, esperando, anticipando el próximo evento tácito, la próxima fractura en su mundo sereno. El doctor Pendleton, su comportamiento generalmente tranquilo tensado por la sombría revelación del día, confirmó lo que muchos habían temido. Sebi había sido envenenada. Digitalis, una sustancia sutil y traicionera, había recorrido sus venas, una muerte lenta enmascarada por la aparición de un accidente. El veneno, derivado de la planta común de Grogu, era algo familiar en su entorno, pero completamente letal cuando se usaba con intención. Los aldeanos, ya mal a gusto con la muerte de una mujer joven en medio de ellos, susurraron sombríamente sobre el asesinato. Esta no era una tragedia simple, fue una violación de su tranquila existencia, una marca oscura en sus vidas pacíficas. Pero mientras la señorita Marple escuchaba a sus murmullos, su mente trabajó a través de los hilos enredados del misterio. No era solo cómo había muerto Elsie lo que importaba, era por qué, y lo que es más importante, quién había sido la víctima prevista. El veneno se había administrado con cuidado, precisión, como un plan cuidadosamente orquestado, y esto solo envió ondas de sospecha a través de la aldea, particularmente cuando la señorita Marple recordó los detalles peculiares: un reloj antiguo encontrado en el agarre sin vida de Elsie, su cara dorada grabada con la marca STRN, y el hecho escalofriante de que nadie parecía saber de dónde había venido. El mismo reloj, pensó, que podría haberse colocado en las manos de Elsie como un mensaje, o tal vez para implicarla en algo mucho más oscuro. El señor Crane, que una vez más se había deslizado en el fondo de la vida de la aldea, ahora se convirtió en el foco de sus pensamientos. Sus respuestas separadas a las consultas, su falta de preocupación por ser cuestionada, y la forma peculiar en que dobló las manos cuando se le preguntó sobre las posesiones de Elsie, la hizo preguntarse, ¿era realmente inocente o estaba jugando un juego mucho más peligroso? Su calma, la ausencia de indignación por la acusación, sugirió a alguien que se había familiarizado con la sospecha, alguien que había aprendido el arte del silencio. El momento de la muerte de Elsie también fue preocupante. Había ocurrido durante un momento en que el señor Crane había estado fuera, en uno de sus largos y deliberados paseos por el bosque, como siempre lo hacía. Pero la señora Weatherby, la anfitriona siempre vista, había confirmado su ausencia de la casa, dejando a Elsie sola con la habitación para sí misma. Y allí, la señorita Marple reflexionó, con su curiosidad tranquila e insistente. Elsie había descubierto algo, tal vez algo que había quedado atrás descuidadamente, o tal vez algo que debía encontrar, pero sea lo que sea, la señorita Marple estaba segura de que la niña no había tropezado con ella por accidente. El reloj antiguo, demasiado fino para que una criada del pueblo lo poseyera, parecía fuera de lugar en la simple posesión de la niña. El hecho de que se hubiera agarrado tan fuerte en la muerte, en lugar de ser escondido, decía volúmenes. Hubo un mensaje en ese acto, y la señorita Marple podía sentir que acechaba en las sombras, esperando ser descubierto. Cuando ella solicitó en silencio ver las pertenencias de Elsie más tarde esa tarde, no era por un deseo de indicar, sino confirmar algo que sus instintos le habían susurrado. Había una razón detrás de las acciones de la niña, una razón que era mucho más profunda de lo que nadie se había dado cuenta.
Fue entonces cuando la señorita Marple, con su gran ojo para los detalles, señaló los zapatos, colocados cuidadosamente junto al modesto baúl de Elsie, zapatos que se habían usado ese mismo día, cuyas suelas estaban intactas por la tierra, como si hubieran sido usados por un breve momento antes de ser cuidadosamente dejados de lado. La pregunta tácita permaneció en el aire. ¿Quién había sido Elsie destinada a reunirse, y por qué la habían dejado morir tan silenciosamente, bajo los ojos atentos de una casa que tenía más secretos de los que nadie había comenzado a desentrañar? Por la mañana, la tranquilidad que había descendido sobre Stein Mary May, llena de conmoción, se movió en algo más atento, una tensión incómoda colgando en el aire como la quietud antes de una tormenta. Los aldeanos se movieron con una precaución restringida, como si esperaran que algo se rompa, que abriera el frágil velo que una vez los había protegido. El doctor Pendleton, su rostro tan apretado como la cuerda de un arco, también tensa, confirmó la causa de la muerte de Elsie Digitalis, un veneno potente, tan mortal como no era notable en apariencia, oculta en la delicada belleza de la flor de Foxglove, algo que podría pasarse por alto en los jardines más insospechados, pero algo letal en las manos equivocadas. Estaba claro que esto no fue un accidente, había sido cuidadosamente preparado y administrado con precisión como una promesa silenciosa de muerte. La palabra veneno colgaba fuertemente en el aire, y con ella, la palabra asesinato siguió rápidamente. El pueblo, acostumbrado a disputas sobre asuntos triviales como bicicletas fuera de lugar, o la mejor receta de pastel de esponja, retrocedió ante la idea de que uno de los suyos, o alguien de sus filas, había manejado tal arma. Era un tipo de violencia alienígena, una intrusión en su mundo pacífico que los sacudió hasta la médula. Para la señorita Marple, sin embargo, no fue el método de muerte de Elsie lo que cautivó su mente, era el porqué. El porqué torció la historia en algo más siniestro, una pregunta que permanecía en el aire como una verdad tácita. Sus pensamientos volvieron una y otra vez a los detalles peculiares: el cajón cerrado, el sobre dirigido a una mujer muerta hace mucho tiempo, y el reloj, un reloj antiguo demasiado precioso para un sirviente. Podría ser que Elsie se había topado con algo que no estaba destinado a ella, algo peligroso. La señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que el veneno no había sido destinado a Elsie en absoluto, sino para otra persona. La búsqueda de respuestas llevó a la señorita Marple al señor Crane, cuyo desprendimiento de calma parecía tanto un escudo como una máscara. Había estado caminando, como de costumbre, a lo largo del borde occidental del bosque, donde las moras aún no habían madurado. No había pasado a nadie, no llevaba vigilancia, y su coartada, corroborada por la señora Weatherby, era hermética. Pero la señorita Marple notó algo más sutil debajo de su compostura, una cierta quietud, una opresión alrededor de sus ojos, como si ya estuviera preparando las preguntas que sabía que venían. Cuando preguntó, con una extraña resignación, si Elsie hubiera tenido algo inusual, fue la redacción, no la pregunta en sí, la que atrapó la atención de la señorita Marple. Hablaba de un hombre que había aprendido desde hace mucho tiempo el arte del silencio, de un hombre acostumbrado a la sospecha. No preguntó cómo había muerto Elsie, solo lo que había encontrado. Y luego llegó la revelación: Elsie había estado limpiando la habitación de invitados esa misma mañana, no su tarea habitual. Ella había pedido específicamente que atendiera a esa habitación, citando la necesidad de refrescar las esquinas. Era una solicitud lo suficientemente inofensiva, pero algo al respecto ahora parecía a la señorita Marple como extraña. ¿Por qué Elsie había querido limpiar esa habitación, particularmente cuando el señor Crane estaba ausente, ya que a menudo estaba en sus caminatas? La clave, la señorita Marple sospechaba,
se encontraba en lo que Elsie podría haber encontrado mientras estaba sola en esa habitación, con tiempo y curiosidad de su lado. La señora Weatherby, aunque no informó disturbios en la habitación, había mencionado que Elsie era minuciosa, a veces demasiado, así que a menudo enderezaba cosas que no estaban torcidas. No era mucho para continuar, pero la mente de la señorita Marple ya lo estaba juntando. Elsie había encontrado algo, y lo que fuera, había sido lo suficientemente importante para ella como para mantenerlo. Fue en su mano cuando murió, este reloj, un artículo demasiado fino para una criada, demasiado sentimental para ser descartado descuidadamente. La señorita Marple, con su delicadeza característica, solicitó ver los efectos personales de Elsie, no por curiosidad curiosa, sino para asegurarse de que la niña tuviera todo lo que necesitaba, todo lo que le debía. Sin embargo, lo que encontró no era una fotografía o una baratija, sino una pista sutil en forma de zapatos, lo que parece tan meticulosamente limpio que parecían casi intactos por la tierra del jardín, el suelo húmedo donde se había encontrado el cuerpo de Elsie. No hay rastro del rocío de la mañana en el jardín, sin signos de desgaste en las plantas, ni siquiera una sangría en los talones. Si los zapatos se habían mantenido impecables, entonces Elsie no había caminado hacia el sol. De hecho, ella no había caminado allí en absoluto. La habían movido y trasladado después de la muerte, su cuerpo colocado con intención deliberada, destinada a ser encontrada, no oculta. Ese detalle único y aparentemente discreto desentrañó la narrativa, cambiando todo, desde un acto de violencia aleatorio hasta un asesinato calculado. La realización envió un escalofrío por la columna vertebral de la señorita Marple. Cuanto más lo pensaba, más entendía, este no era un acto impulsivo, sino un plan bien pensado, un esquema envuelto en capas de diseño cuidadoso. Fue una crueldad disfrazada de cortesía. Los aldeanos comenzaron a murmurar, y los susurros encontraron su voz en la señora Crouch, que había escuchado a Elsie 2 días antes de su muerte, jactándose de una extraña mezcla de desafío y orgullo, diciendo que había encontrado algo que podría arruinar la vida de alguien. En ese momento, la señora Crouch había asumido que era un asunto trivial, tal vez el coqueteo de una niña, o una disputa de personal menor, pero ahora, con Elsie muerta, esas palabras reverberaron a través de la aldea como una campana silenciosa que lleva una sombría verdad. Los pensamientos de la señorita Marple se profundizaron. Elsie no se había asustado cuando hablaba esas palabras. Ella había estado orgullosa, y ese orgullo, esa peligrosa creencia de que tenía algo con poder, era la clave. El poder, en un lugar donde escaseaba, podría hacer que una persona se sintiera invencible, pero también fue una tentación fatal. La pregunta ahora no era lo que Elsie había encontrado, sino a quién había amenazado. El reloj, las letras extrañas, el cajón cerrado de metales, estas eran piezas de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que amenazaba con exponer una verdad demasiado dolorosa para que alguien enfrente. La señorita Marple, siempre meticulosa en sus deducciones, se elevó de su silla, un suspiro tranquilo escapando de sus labios. Ahora estaba claro, no era la curiosidad de Elsie lo que la había matado, era el peligroso juego de secretos y poder del que sin saberlo, se había convertido en parte. La señorita Marple nunca había sido una para interferir a la ligera, pero cuando el mundo se inclinó en algo más oscuro, algo mal, sabía que era hora de actuar, y así, recurrió a un viejo conocido, Sir Geoffrey Halberton, un juez retirado cuya claridad de pensamiento la había ayudado a desentrañar más de un nudo enredado en su tiempo. Ella le escribió discretamente, sin mencionar la muerte o el veneno, solo el nombre Elliot Marston. La respuesta fue rápida, y en ella, Sir Geoffrey confirmó lo que la señorita Marple había sospechado. Elliot Marston
ahora conocido como el señor Elliot Crane, no era ajeno al escándalo. Su pasado había sido marcado por una niña llamada Marian Creswell, una tragedia que no había dejado nada más que silencio a su paso. Pero no hubo cargos, ni arrestos, solo la desaparición de un joven que había escapado, no de la justicia, sino de la memoria. La señorita Marple se sentó en silencio, absorbiendo el peso de las palabras de Sir Geoffrey. No fue la culpa lo que lo había impulsado a desaparecer, era la ausencia de una defensa. Mientras la señorita Marple doblaba la carta con cuidado, colocándola junto a su canasta de tejido, entendió que la memoria tenía una forma de encontrar su camino de regreso, especialmente cuando estaba vinculada a algo, y alguien, demasiado importante para ser olvidado. Su nombre había sido Marian Creswell, un nombre que había pertenecido a la trágica heroína de una historia mucho más grande que ella misma. Su muerte, aunque un asunto tranquilo, entró en un escándalo que envió ondas de choque a través de la alta sociedad, no porque los suicidios entre los bien criados fueran raros, sino por las inquietantes circunstancias que rodeaban la suya. Lo que realmente elevó esta tragedia a un escándalo fue la presencia de un hombre. Elliot Marston era profesor de historia, 10 años mayor que Marian, y por cada cuenta, su confidente más cercano. Su relación, nunca reconocida abiertamente pero susurrada en los círculos más exclusivos, se convirtió en el punto focal de especulación desenfrenada. La naturaleza de su vínculo estaba oscurecida, con el contenido de una carta críptica como la única pista tangible que quedaba atrás, desconcertada, ilegible, pero innegablemente potente. Los susurros sugirieron que Marian tenía la intención de huir de su jaula dorada, tal vez para exponer una verdad profunda y oculta dentro de la poderosa familia Creswell. Los Creswell no solo fueron respetados, fueron influyentes, el tejido mismo de la aristocracia local. Cualquier indicio de escándalo era una amenaza para todo lo que habían construido cuidadosamente a lo largo de los años. La carta, nunca completamente entendida pero demasiado misteriosa para ignorarla, se había convertido en el catalizador de una tormenta de especulación. Marian había estado planeando huir, para revelar secretos de los que nadie se atrevió a hablar. Había elegido ella, en un acto final de desafío, quitarse la vida para silenciar el peso insoportable de esos secretos. Las respuestas fueron encerradas, como lo era la verdad sobre Elliot Marston, quien nunca fue interrogado formalmente, nunca fue acusado formalmente, simplemente se había ido, evaporándose en las sombras tan silenciosamente como se habían extendido los rumores. No había sido absuelto ni condenado por los tribunales, en cambio, se convirtió en el tema de las conversaciones silenciosas, un hombre cuya reputación había sido contaminada para siempre por la asociación con un escándalo que nadie se atrevió a reconocer por completo. La señorita Marple, tan afilada y perceptiva como siempre, observó la situación con una sensación de desapego tranquilo, recolectó fragmentos de las cartas de Sir Geoffrey, reconstruyó susurros y recuerdos vagos, y lentamente, comenzó a formarse una narración diferente. No había habido una investigación formal, ni una investigación exhaustiva sobre la causa de la muerte de Marian, solo una rápida y casi conveniente despido como una tragedia causada por una mujer joven frágil y con problemas. La familia Creswell, en su poder e influencia, se había asegurado de que el asunto fuera dispuesto con un mínimo alboroto. La carta que Marian había dejado atrás, aunque potencialmente reveladora, se consideraba ininteligible, una víctima de tiempo y tinta manchada, y fue sellada, para nunca ser examinada nuevamente. Elliot Marston, tan rápidamente como había llegado a la vida de Marian, desapareció de ella, para nunca volver a la vista pública. Su desaparición fue esperada y aceptada, un espeluznante silencio que coincidió con el silencio que rodeaba la muerte de Marian. Pero la señorita Marple, nunca aceptando una conclusión conveniente, se preguntó. Podía sentir que algo permanecía oculto,
Una presencia ausente pero lejos de ser olvidada. Años más tarde, bajo el nuevo nombre de Elliot Crane, reapareció en un pueblo tranquilo donde la cortesía reinaba suprema y las preguntas eran una moneda peligrosa. Llegó sin fanfarria, sin anuncio, solo un cambio sutil en el aire cuando su presencia fue notada una vez más. Había envejecido por supuesto, pero algo en su manera, su forma precisa de hablar, sugirió a un hombre que había aprendido que la verdad, a pesar de todo su poder, a veces no servía a los vivos. Con el paso del tiempo, los secretos tenían una forma de volverse más peligrosos, no porque eran más difíciles de descubrir, sino porque tenían tiempo de conformarse, de enredarse en los huesos de los que los habían llevado. La aldea, con su respeto por la tradición y su aborrecimiento de preguntas sin respuesta, no habría tolerado a alguien como Elliot Crane si hubieran conocido el alcance total de su pasado. Pero él entró en silencio, un hombre cambiado, llevando consigo no solo el recuerdo de Marian, sino el peso de algo mucho más oscuro, el secreto de su muerte, enterrado por mucho tiempo debajo de un gas en un jardín olvidado. La señorita Marple, con su capacidad finamente perfeccionada para percibir lo tácito, lo observó desde lejos. Ella notó no solo sus palabras, sino los espacios entre ellas, las pausas donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier confesión. No era la justicia que la señorita Marple buscaba en esos momentos, sino comprensión. Hubo un dolor tranquilo en sus observaciones, ya que ella entendió que algunas heridas no solo eran profundas, sino que eran heridas que nunca se les había permitido sanar, heridas que se habían mantenido abiertas por el peso del silencio. Y ahora, años después, el silencio había regresado, manifestándose una vez más en la trágica muerte de una joven criada que había tropezado con algo que no debía haber sabido. Lo que una vez había sido un leve eco del nombre de Marian había regresado, no como una acusación, sino como un grito de pérdida tranquilo e inquietante. Cuando la señorita Marple se sentó con la señora Weatherby una tarde, bebiendo té y permitiendo que la conversación se derivara, la guió hacia un tema lo suficientemente inocente: regalos. Recuerdo un reloj muy inusual, reflexionó ligeramente, como si el pensamiento acabara de ocurrirle. Una hermosa repisa francesa, con un cajón oculto debajo del dial. Nunca he visto algo así. La señora Weatherby, su mente en otro lugar, respondió sin dudarlo. Yo también poseo tal cosa. Fue un regalo de bodas del tío de mi difunto esposo. Encantador, ¿no? La conversación parecía terminar allí, pero la mente de la señorita Marple ya estaba corriendo. La muerte de la criada había parecido a la señorita Marple como una coincidencia demasiado grande. Sospechaba que las verdades tranquilas y tácitas del pasado, las preguntas no resueltas que rodeaban la muerte de Marian, la desaparición de Elliot Marston, la imagen cuidadosamente mantenida de la familia Creswell, comenzaban a agitarse, como una mano que se elevaba desde debajo del reloj de sol. El pasado no se había contentado con permanecer enterrado, se estaba arraigando hacia la superficie, buscando la luz, no por el bien de la venganza, sino por la liberación. Y ahora, en el silencio que siguió a la muerte de Marian, en el silencio que había envuelto la verdad durante tanto tiempo, estaba claro que algo o alguien, finalmente se había roto. La señorita Marple sabía que la justicia no siempre era atendida por la ley. A veces, fue el observador tranquilo y paciente quien vio la verdad de lo que era, mucho después de que otros se habían alejado. Ella había aprendido que el silencio, aunque una herramienta poderosa, también era una jaula. Y ahora, en ese mismo silencio, la historia de Marian Creswell, y tal vez incluso Elliot Marston, estaba a punto de ser contada, de una vez por todas. La señorita Marple se quedó quieta,
su té enfriándose frente a ella mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. El día había comenzado inocentemente, con las bromas habituales intercambiadas por el desayuno, pero debajo de la superficie, una tormenta de pensamientos se agitó en su mente. Durante mucho tiempo había sospechado que el trágico final de Marian Creswell tenía capas ocultas esperando ser desenterradas, y ahora, al parecer, esas capas se revelaban, una cáscara delicada a la vez. Marian había sido una mujer atrapada, no por sus propias elecciones, sino por las demandas sofocantes de una familia que valoraba el estatus sobre la felicidad. Su muerte, tan perfectamente explicada como un momento de debilidad, siempre se había sentido equivocada al perder a Marple, como un rompecabezas que perdió su pieza final. ¿Qué pasaría si Marian hubiera dejado más que solo su aliento final en esa habitación? ¿Qué pasaría si hubiera escondido su historia en alguna parte, esperando que el ojo correcto lo encontrara? El pensamiento se mordió la mente de la señorita Marple mientras tamizaba los detalles que había reunido, cosas menores casi insignificantes que otros habrían descartado. El reloj, un regalo de un examante, había sido una fuente particular de interés. Había pasado a través de las manos, desde Elliot Marston hasta un pariente lejano. Luego de alguna manera encontró su camino hacia la casa de la señora Weatherby. Su garrapata, una vez estable y seguro, se había vuelto errático, temperamental, y se había negado a trabajar durante años, casi como si también llevara la carga de un secreto. Pero la conexión con Marian era débil, demasiado débil quizás para que la mayoría lo viera, pero la señorita Marple entendía que en asuntos de verdad, a menudo eran estos vínculos débiles, casi imperceptibles, los que tenían el peso de una revelación. Si Marian hubiera dejado un testimonio final, no era en forma de palabras habladas sino en los restos tranquilos de su vida, olvidados por todos menos el observador más entusiasta. Fue con este pensamiento en mente que la señorita Marple decidió actuar, sabiendo que había llegado el momento de descubrir la verdad. A la mañana siguiente, bajo el pretexto de admirar las rosas tardías en el jardín de la señora Weatherby, la señorita Marple se encontró de pie ante el gas, un testigo silencioso de innumerables años. Su base de piedra desgastada era más que una reliquia del pasado, era un ancla, manteniendo el pasado en su lugar. Con las manos practicadas, la señorita Marple examinó el pedestal. Sus dedos tepillaban una tenue costura, demasiado perfecta para ser un defecto natural. Presionó suavemente, y con el más leve de los clics, la base cambió, revelando un compartimento oculto. Envuelto en tela encerada, amarillenta con edad, había una carta. Su sello de cera frágil tenía las iniciales milésimo centésimo, y sin una palabra la señorita Marple lo metió en la manga. Esa noche, en la privacidad de su propia casa, desplegó el papel frágil, sus dedos temblando solo un poco. La carta, aunque envejecida, era legible. Las palabras, por desvaídas, estaban claras, escritas con la precisión tranquila de una mujer que había aceptado lo impensable. Marian había escrito sobre la crueldad de su padre, de la presión para casarse con un hombre que no amaba, y de los silenciosos intentos de Elliot para ayudarla a escapar. Ella habló de los planes que habían hecho para irse, de un acto final de libertad. Si no lo hago durante la noche, terminó la carta, saben que no era miedo, pero la libertad que busqué. La señorita Marple se sentó en el silencio, el peso de las palabras de Marian se asentaba sobre ella como una pesada niebla. Esta no era una muerte por suicidio, era una mujer atrapada, una mujer traicionada por las mismas personas que se suponía que debían protegerla. La verdad, una vez escondida debajo de las capas de silencio, ahora era clara, y era devastadora. A la mañana siguiente, la señorita Marple tomó su té como de costumbre,
su mente trabajando sobre las implicaciones de lo que había descubierto. Ella escribió 2 breves notas, su pluma se deslizó sobre el papel con cuidadosa precisión, su tejido se sentó intacto a su lado, un símbolo de la calma antes de la tormenta. La carta fue doblada cuidadosamente, colocada en un sobre liso y entregada en manos del señor Crane, quien la recibió sin dudarlo. Se paró en la ventana del salón, la luz de la mañana lanzaba largas sombras sobre la carta mientras leía. Su expresión se mantuvo impasible, pero la señorita Marple vio el sutil hundido de sus hombros, los años de restricción que se rompían con el peso de la verdad. No había palabras entre ellos, ninguna necesaria. Había visto esa expresión antes en soldados que habían enterrado su propio dolor, en viudas que nunca habían sido esposas. Era la tranquilidad de un hombre que había llevado una carga demasiado tiempo. Más tarde, en una reunión privada, la señorita Marple entregó el contenido completo de la carta a la gente de la aldea y a Sir Geoffrey, quien aconsejó discreción en lugar de secreto. La verdad estaba clara. Elliot Crane no había cometido ningún crimen, no por los estándares de la carta al menos, pero el peso de lo que se había revelado no podría ser simplemente ignorado. La historia de Marian no había terminado con su muerte. Acababa de comenzar. Las 2 cucharas habían pasado desapercibidas al principio, despedidas como una de esas casas triviales y cotidianas, las cosas extraviadas, fácilmente olvidadas. Sin embargo, la señora Strader, la esposa del vicario, siempre tan equilibrada y elegante, no podía sacudir la sensación de inquietud que se había asentado en su pecho. Estas no fueron cualquier cucharas, después de todo, eran parte de un raro conjunto de plata de la herencia, engranado irreemplazable, transmitido a través de generaciones y atesorados en su familia durante el tiempo que alguien pudiera recordar. Ella dudó, doblando sus guantes cuidadosamente sobre la mesa, la tela lisa que traiciona la tensión debajo. No lo mencionaría, dijo, con la voz controlada pero abordada de una preocupación tranquila, si no fuera por la naturaleza inquietante de todo. 2 cucharas, simplemente, se fueron. Sus palabras, suaves como parecían, se extendieron como un incendio forestal a través del pequeño pueblo, robando susurros y sospechas donde no había habido ninguno antes. Al principio, podría no haber parecido nada más que un desafortunado lapso, un elemento fuera de lugar, un sirviente culpado o tal vez incluso un recuerdo. Pero el momento, el momento era lo que hacía imposible ignorar. Solo unos días antes, el señor Crane, el nuevo alquilador en el pueblo, había venido a visitar la vicaría con el pretexto de investigar por su llamado libro sobre los relojes del siglo XVIII. Su visita, tranquila y poco notable en ese momento, ahora parecía demasiado sospechosa. La señorita Marple, que no había escuchado nada sobre las cucharas desaparecidas hasta ahora, no pudo evitar reflexionar sobre la facilidad con que los rumores se arraigaron en un lugar como St. Mary's. ¿Qué tan rápido una persona podría convertirse en objeto de sospecha, incluso cuando eran inocentes? El señor Crane, con su comportamiento tranquilo y sus modales infaliblemente educados, puede parecer lo suficientemente inofensivo para el observador casual, pero la señorita Marple sabía mejor. La quietud de su presencia no era la marca de la paz, era la señal de alguien que albergaba secretos, alguien que eligió cada palabra y gesto con demasiada cuidado. Para aquellos cuyos corazones se desconfían rápidamente, su exterior compuesto podría confundirse con algo mucho más oscuro: la calculación. Y de repente no fueron solo las cucharas las que importaban. No, lo que fascinó a la señorita Marple era la forma en que la sospecha, como un ser vivo, creció de algo tan pequeño e insignificante, alimentado por la presencia de un extraño y nutrido por el miedo. El señor Crane, el tranquilo inquilino,
Ahora era un sospechoso, un ladrón a los ojos de la aldea, aunque la evidencia era escasa y el caso, hasta ahora se construyó en poco más que una comida compartida y una historia incierta. Sin embargo, no fue el robo lo que llamó la atención de la señorita Marple. Lo que la intrigó fue la forma en que la web de chismes giró alrededor de Crane. ¿Qué tan rápido una sola pieza de chismes podría transformar a un hombre de un invitado en un villano? Ese era el verdadero misterio. Pensó la tranquila manipulación de la percepción, la facilidad con la que las personas se podían balancearse cuando se enfrentan a la incertidumbre. Era una especie de baile, una que la señorita Marple había visto innumerables veces antes. El cambio de inocencia a sospecha fue tan sutil, tan silencioso, que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde, y el señor Crane, demasiado compuesto y demasiado extraño, sin saberlo había entrado en una trampa. Luego estaba el doctor Pendleton, el médico de la aldea, un hombre conocido por su eficiencia imperturbable y su falta de interés en los chismes ociosos. Sin embargo, incluso él no era del todo inmune al peso de las emociones pasadas. Hace años, antes de que el escándalo se hubiera tragado el nombre y la reputación de Marian Creswell, ella había sido invitada de verano en la casa de Pendleton. El doctor Pendleton, entonces un hombre más joven, había llevado una tranquila admiración por ella, una que nunca fue devuelta y apenas reconocida, pero estaba allí, visible en la forma en que hablaba su nombre, en el débil temblor de su voz cuando se mencionaba el pasado. Marian Creswell era una mujer cuya ausencia aún permanecía en las sombras de St. Mary's, y el tono del médico traicionó una amargura cuando se mencionó su nombre. Pero lo que realmente llamó la atención de la señorita Marple fue el mayor cambio en su comportamiento cuando se mencionó el nombre de los hombres de Elliot de pasada, el endurecimiento de sus labios, la sutil desaprobación enmascarada en el desapego clínico. La señorita Marple lo vio todo. Ella sabía que el resentimiento, una vez plantado, no necesitaba un catalizador para crecer. Creció en silencio en el corazón, enterrado tan profundo que no necesitaba acción para ser peligroso, solo necesitaba tiempo. La desaprobación del doctor Pendleton no se basó en la culpa por la muerte de Marian. Estaba arraigado en el tranquilo resentimiento de un hombre que había perdido algo precioso, no por la tragedia, sino ante la sombra de otro hombre. Y eso, la señorita Marple entendió, era un motivo en sí mismo. Fue una queja tranquila y hirviendo que había estado gestándose a lo largo de los años, una amargura personal que, si no se controla, podría nublar fácilmente el juicio. Y luego, por supuesto, estaba Claude, el sobrino de la señora Weatherby, cuya llegada a Santa María había sido acompañada por la ráfaga habitual de curiosidad. Era encantador, en la forma en que los hombres jóvenes suelen ser, con una sonrisa fácil, y una manera tan sin esfuerzo que era difícil imaginar que alguien lo sospechara de algo menos que ser un alma perfectamente inofensiva y despreocupada. Pero la señorita Marple, siempre observadora, vio más allá del encanto. Hubo una desesperación en Claude, un borde tranquilo en su risa, un vacío detrás de sus ojos que hablaba de algo mucho más oscuro. El pueblo había notado rápidamente su afición por las cartas, sus tardías pasadas bebiendo, y el aire constante, casi deliberado, de excusas que parecían rodearlo. Parecía que su encanto era simplemente una fachada, una máscara que llevaba para ocultar la creciente desesperación que le corroía. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular de que Claude debía dinero, no solo a los acreedores distantes y sin rostro en Londres, sino para personas más cercanas a casa, personas que no fueron fácilmente ignoradas. Había conocido a Elsie, por supuesto conocida de esa manera descuidada e irrelevante que los jóvenes a menudo conocen a una niña, el tipo de conocimiento que estaba marcado por demasiados cigarrillos robados detrás de la pelea,
y los coqueteos que nunca cruzaban la línea en algo más, pero no fue lo que llamó la atención de la señorita Marple. No, era la forma en que el nombre de Claude parecía surgir a cada paso, cómo su presencia parecía dejar rastros en lugares donde no debería haber estado. Estaba involucrado, de alguna manera, aunque nadie podía decir cómo, y era esta participación, este débil aroma de irregularidades, lo que la señorita Marple no podía sacudir. Al final, fue la culminación de todos estos hilos, las cucharas faltantes, las tensiones tranquilas, los resentimientos ocultos, lo que creó una tormenta perfecta. Nadie era realmente inocente, la señorita Marple lo sabía. Cada uno tenía algo que esconder, algo que temían podría salir a la luz. No se trataba solo de las cucharas, se trataba de las capas de secretos y mentiras las que los unen a todos. Y en esa red enredada, la señorita Marple había encontrado su verdad, desenterrada a la vista, esperando ser descubierta, una pieza a la vez, un solo comentario, escuchado casualmente cerca de la oficina de correos, había encendido una chispa de sospecha que se extendió como un incendio forestal a través de la aldea. Claude y Elsie habían discutido ferozmente unos días antes de su muerte, sus voces criadas en intercambios acalorados, con amenazas que persistían como la tensión en el aire. La señora Weatherby, sin embargo, se apresuró a defender a su sobrino, su tono gentil pero firme, insistiendo en que tal crueldad estaba por debajo de él. Él tiene sus defectos, por supuesto, dijo, pero él es familia. La señorita Marple, como siempre, no hizo una contradicción inmediata, pero su mente deambulaba por la tranquila crueldad a menudo velada por los lazos familiares, la deuda, la desesperación y las viejas quejas podrían convertir el afecto en una forma peligrosa de apalancamiento. Pensó en el fácil acceso de Claude al jardín, el conocimiento íntimo que debía haber tenido sobre la colocación del sol. ¿Qué pasaría si Elsie, en su inocente curiosidad, hubiera tropezado con algo que no debía, algo que estaba destinado a permanecer oculto, enterrado en el pasado y al hacerlo, desenterrar secretos mucho más oscuros de lo que nadie podría imaginar, secretos que podrían convertir a un joven tranquilo con deudas para pagar en una bomba de tiempo? El chisme, después de todo, era la moneda del pueblo, traducida libremente y sin dudas. La señora Crouch, la esposa del tendero, tenía la oreja de cada alma en St. Mary's, y fue ella quien primero había difundido el rumor de que Elsie había estado chantajeando a alguien. Lo escuché claro como las campanas. La señora Crouch había declarado, con voz ruidosa y segura, contando cómo Elsie se había jactado de tener pruebas, a prueba de algo que le traería una fortuna, suficiente para dejar su vida de servicio para siempre. Al principio, la señorita Marple desestimó el cuento como chismes inactivos, pero como siempre, ella sabía que en cada historia exagerada, generalmente había un núcleo de verdad, algo que había sido retorcido, distorsionado, pero aún arraigado en la realidad. ¿Podría el chantaje realmente haber sido la causa? Era posible que Elsie hubiera encontrado algo, tal vez una carta, tal vez conocimiento sobre la verdadera identidad del señor Crane, o algún otro secreto condenatorio sobre la familia Weatherby, algo que la hizo demasiado valiosa para ignorar, pero demasiado peligrosa para mantener. La señorita Marple comenzó a sospechar que la verdad no era tanto sobre la muerte de la criada, sino de lo que Elsie había sabido, lo que había descubierto y lo que le había costado. El asesinato tranquilo podría haber sido un acto de silencio, un intento de enterrar un secreto demasiado valioso para arriesgarse a ser expuesto, un simple error, un momento de imprudencia, tal vez, pero era la posibilidad de que alguien, tal vez incluso dentro de la familia Weatherby, hubiera visto a Elsie como el costo de su paz, lo que roe la mente de la señorita Marple. Su investigación la había llevado a una conversación tranquila con el señor Grantham, el abogado de la familia Weatherby.
que había revelado un curioso detalle sobre el gas, aunque todos habían asumido que era puramente decorativo. Un registro mostró que una vez había sido evaluado para fines de seguro, y su valor, seguramente alto, fue señalado. Sin embargo, lo que hizo esto significativo fue la discrepancia en el valor actual, que fue la mitad de la evaluación original. ¿Por qué el cambio? Solo alguien consciente del compartimento oculto del Sol podría explicarlo. Los pensamientos de la señorita Marple se volvieron hacia el pasado, hacia la idea de que alguien había sido consciente de lo que el Sundial ocultó y había esperado pacientemente el momento adecuado para hacer su movimiento. La pieza final del rompecabezas fue inesperadamente, no a través de una gran revelación, sino en la Tierra. La Tierra misma reveló una pista cuando el jardinero encontró un guante de cuero roto cerca del Sol. El guante era costoso, demasiado fino para un trabajador o una criada, y la lágrima en su palma parecía haber sido causada por agarrar algo áspero, como la piedra. Cuando la señorita Marple lo examinó, un escalofrío corrió por su columna vertebral. Había visto al gemelo a este guante semanas antes, en posesión de Claude. El misterio, una vez confundido en herencia y secretos, ahora comenzaba a tomar forma, sus bordes claros, su verdad escondida detrás de un guante de cuero demasiado caro para la inocencia. No fue con la urgencia o la gran teatralidad que la señorita Marple convocó a los jugadores clave a su modesto té en la vicaría, sino más bien con insistencia tranquila, disfrazada como nada más que gratitud por sus amabilidades recientes. La señora Weatherby, el señor Cran, el doctor Pendleton, Claude e incluso la esposa del vicario, todos aceptaron, atraídos no tanto por la curiosidad, sino por la simple atracción de la rutina de la aldea. La mesa del té se colocó con elegancia restringida, rodajas de limón, tostadas de anchoas y una esponja de ciruela que la señorita Marple comentó casualmente era solo un toque exagerado. La conversación fluyó perezosamente de lo mundano a lo trivial, como a menudo lo hacía en tales entornos, pero debajo de las bromas, había una corriente subterránea, una tensión que ninguno de ellos podía nombrar. Luego, cuando llegó el momento, no lo hizo con grandes gestos o acusaciones, sino con la suave limpieza de la señorita Marple de su garganta. «Hay algo que necesita decir», comenzó, su voz medida y tranquila, nunca empujando, nunca contundente, pero entregando la verdad con una finalidad tranquila. En la forma en que hablaba, en la forma en que presentaba la evidencia, no había acusación, solo el peso innegable de la revelación. Las piezas del rompecabezas, el guante de Claude, el sol, las deudas, el chantaje, las verdades ocultas, se unían, no en un solo momento dramático, sino en la delicada y desplegadora certeza de que, en las manos de la señorita Marple, ningún secreto podría permanecer enterrado por mucho tiempo. El aire en la habitación se volvió grueso con una tensión que ninguno podría ignorar, como la señorita Marple, de manera tranquila pero deliberada, retrocedió las capas de un misterio tan intrincadamente herido en secreto, parecía que las mismas paredes contenían la respiración. Un silencio se estableció sobre los invitados reunidos, no por miedo, sino por el peso de la revelación. La voz de la señorita Marple, suave pero inquebrantable, rompió el silencio como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Ella habló no solo de la muerte, sino de las crueldades tranquilas y desapercibidas que unen a las personas de una manera mucho más profunda que los simples actos de violencia, los tipos de pequeñas traiciones que tocan el corazón humano. Poco a poco, desentrañó la historia con una precisión minuciosa, centrándose en un solo día. Elsie, la criada, se había aventurado en la habitación del señor Crane, un acto inusual en sí mismo. Allí, entre el polvo y las sombras, había encontrado una carta, escondida y olvidada en el fondo de un viejo caso, una carta de Marian Creswell,
una mujer cuyo pasado estaba enredado con secretos mucho más peligrosos de lo que nadie podría haber imaginado. Esta carta, aunque velada por la tristeza personal, tenía una confesión de desafío, una audaz negativa a doblarse al control de su padre, y una declaración de su intención de huir. Para Elsie, parecía nada más que una reliquia olvidada de otra vez, pero en sus ingenuas manos, se convirtió en una clave para algo mucho más peligroso. Ella compartió su descubrimiento con la señora Crouch, un cotille de poco tacto, y en su emoción, impulsó sin saberlo un incendio que la consumiría. Lo que Elsie no sabía era el verdadero significado de la carta. No solo insinuaría la inocencia de Crane, sino que amenazaba con desenterrar un escándalo enterrado, un escándalo vinculado a las familias con el poder de destruir la reputación y la violación de las vidas. En su juventud e ignorancia, Elsie creía que esta información tenía valor, que podía aprovechar su escape de la servidumbre, pero en verdad, ella era simplemente un peón en un juego mucho más grande. Claude, el sobrino de la señora Weatherby, impulsado por deudas que eran más que financieras, vio la carta no como una reliquia, sino como un arma. Su desesperación lo convirtió en algo mucho más oscuro. Había escuchado a la ingenua jactancia de Elsie, tal vez incluso haber visto la carta en sí, y se dio cuenta de que en las manos correctas, podría ser una herramienta para asegurar su propio futuro. Pero para un hombre en su posición, con el peso de tantas cargas sobre sus hombros, la oportunidad de usar esa palanca se volvió demasiado atractiva para resistir. La señorita Marple habló del método, de cómo se había desarrollado un asesinato cuidadosamente calculado, no en un frenesí de ira, sino en una acción fría y deliberada. Claude tenía acceso al jardín, al reloj de sol y a los cajones ocultos de la casa de medicamentos viejos. El veneno, digitalis, no era una sustancia rara, pero era una con una firma distinta. Había venido de la colección de la señora Weatherby, un conjunto de viejos remedios que no se tocaron durante años, ahora revivido para un propósito singular. Los ojos de la señorita Marple se encerraron en la reunión, y ella presentó los eventos con claridad tranquila a Elsie. Tal vez prometió dinero o simplemente una reunión para discutir la carta. Había sido atraída al jardín. Le dieron té o dulces, un gesto informal que ocultaba la dosis mortal dentro. Una vez que se realizó la escritura, el cuerpo de Elsie había sido posado, colocado deliberadamente por el sol como si el tiempo hubiera sido cómplice en su muerte. La escena demasiado ordenada, demasiado precisa. Los zapatos, sin manchas, la falta de lucha, todos apuntaban a un plan premeditado. La verdad, la señorita Marple concluyó, no estaba enterrada en el jardín o escondida en las sombras, sino a la vista todo el tiempo, oscurecida por los silencios de aquellos que tenían mucho que perder. Claude había creído que podía enterrar la verdad con una confesión tranquila, pero cuando la señorita Marple se volvió hacia él con la gentileza de la lástima, no habló en acusación, sino en renuncia. La desesperación, dijo, había torcido incluso los lazos de parentesco a algo más oscuro. La verdad se encontraba ante ellos, tácitamente pero innegable, tan silenciosa como los guantes que Claude había descartado descuidadamente, enterrados demasiado superficialmente por un tiempo para olvidar. El aire en la habitación se engrosó, una carga silenciosa persistiendo en la quietud, mientras la mirada de la señorita Marple salía de una cara a la siguiente. Sus palabras cayeron como gotas de agua en un estanque fijo, ondulando a través de la reunión. La habitación no estaba tensa por el miedo, sino por la tensión tranquila de las verdades enterradas, ahora arraigando su camino hacia la superficie. Ella no habló de un mero asesinato, sino de las corrientes ocultas debajo de la superficie, los recuerdos, las pequeñas crueldades, las delicadas traiciones que se infectan en las sombras de la vida cotidiana. Su voz, tranquila y deliberada, tejió una historia de un objeto singular,
Una carta olvidada, encontrada donde nadie pensaría mirar, pero donde contenía las respuestas. Elsie, la criada, había desempolvado la habitación del señor Crane, la mañana que murió, un acto de bondad, o tal vez curiosidad. Fue en medio de esta simple tarea que había descubierto la carta, escondida en un compartimento oculto. Su contenido no solo era una despedida final, sino un grito de desafío de Marian Creswell, una mujer cuyo silencio había sido un escudo y luego una prisión. La carta hablaba de la rebelión, de una decisión desesperada tomada en el calor de la agitación personal, mucho más allá del alcance de los demás. Elsie, demasiado simple en su entendimiento, había visto en ella solo un valor, su potencial para traer poder, tal vez riqueza, si caía en las manos correctas. Había susurrado de su significado, sin darse cuenta de que ya estaba parada en el precipicio de su propia ruina. Para Claude, la carta no era solo una reliquia del pasado, sino una clave, una oportunidad para extraer de las sombras algo mucho más peligroso que su mero contenido. Un escándalo familiar, enterrado debajo de años de vergüenza tranquila, podría desenterrarse fácilmente con solo unas pocas palabras bien elegidas, algunas amenazas estratégicamente ubicadas, pero no fue la carta sola la que hizo inevitable su muerte, fue la desesperación de Claude, un sobrino solo en apariencia, había regresado a la aldea, no por afecto familiar, sino para escapar del endurecimiento de la deuda que lo había seguido desde Londres, un peso que se hizo más pesado con cada día que pasaba. Para él, la carta no era un símbolo de culpa o inocencia, sino una palanca, un chip de negociación para extraer su camino fuera de una vida de prospectos disminuidos. Sin embargo, lo que realmente preparó el escenario para la muerte de Elsie no fue la codicia, sino algo más oscuro, un resentimiento de larga data. Claude nunca había vivido a la luz, siempre una sombra, siempre segundo a aquellos cuyos nombres llevaban peso, y ahora, el señor Crane, con su tranquila dignidad, su restricción equilibrada, era un nuevo recordatorio de todo lo que Claude nunca había sido, otro recordatorio de que era invisible, que no importaba, no era malicia, sino una necesidad de ser visto, de ser reconocido, lo que lo llevó a destruir. Había manipulado cada detalle, desde el reloj que se dejó en la escena, una vieja reliquia destinada a engañar, hasta los guantes, desgarrados en prisa y enterrados donde seguramente los encontrarían. Cada detalle se había colocado cuidadosamente, con demasiada atención, como la señorita Marple señaló con la nitidez que solo el tiempo y la experiencia podían permitirse. El veneno, aplicado expertamente, no fue una elección apresurada, sino el resultado de una planificación cuidadosa, un esfuerzo por empujar la culpa al señor Crane, un hombre ya cargado con un pasado envuelto en rumores turbios, y sin embargo, cuando las piezas cayeron en su lugar, quedó claro: la obra de Claude fue torpe en su intento de manipular la verdad, dejando atrás las huellas digitales demasiado obvias para que el detective experto lo ignorara. Miss Marple habló ahora de la crueldad metódica detrás del asesinato. No nació de la emoción, sino del cálculo frío, un acto de destrucción deliberada. Se volvió hacia Claude con una mirada que no tenía triunfo, sino lástima, entendiendo que la desesperación había torcido su sentido de lealtad a un arma de traición. La verdad no necesitaba ser hablada, estaba desnuda en el aire entre ellos. A medida que la sala se quedó en silencio, la voz de la señorita Marple se volvió más suave, el peso de los años de observación uniendo los hilos de este rompecabezas. No fueron los motivos grandiosos los que lo llevaron, dijo, sino los deseos mucho más comunes, mucho más humanos, el deseo de ser vistos, de importar, incluso si eso significaba causar daño. En ese momento, el silencio de Claude hablaba más fuerte que cualquier confesión. Cuando la reunión se dispersó silenciosamente, el señor Crane se sentó inmóvil,
Una carta se desarrolló en sus manos, no tembló, no reaccionó, pero ahora había algo diferente en él, un cambio sutil en el aire a su alrededor. No fue reivindicado, que pertenecían al público, al juicio de los demás, pero esta carta, este simple papel, tenía algo mucho más personal. Era la voz de una mujer que una vez conoció, ahora regresó a él después de años de silencio, y mientras leía, el peso que había llevado tanto tiempo, la carga de una verdad tácita, se levantó muy ligeramente. No era la aprobación del mundo que había buscado, sino el reconocimiento tranquilo de un recuerdo perdido por el tiempo. Cuando Elliot Maren salió de la aldea, su paso era más ligero, su mentón tenía una fracción más alta. No había cambiado, no externamente, pero la opresión en sus ojos, la cautela en sus movimientos, se había suavizado. Era un hombre al que le habían dado algo que no podía ser retirado. En la quietud que siguió al tranquilo desmantelamiento de la señorita Marple de la red de engaño, la verdad yacía al descubierto, no en una avalancha de confesiones o confrontaciones dramáticas, sino en el cambio sutil y casi imperceptible de la naturaleza humana. Los aldeanos, acostumbrados al flujo y reflujo de secretos, ajustados a la revelación no con escándalo o shock, sino con la gracia reservada de una comunidad que había aprendido a aceptar lo inesperado. El señor Crane, ahora irreconocible como Elliot Marston, se movió por el pueblo con un aire de dignidad tranquila. Su pasado ya no era una sombra que acechaba justo detrás de él, sino un peso que finalmente había arrojado. El reloj, el guante, las extrañas marcas alrededor del reloj de sol, cada una había sido una herramienta de manipulación, cuidadosamente plantada para engañar, para redirigir la sospecha, construir una narrativa que nunca estuvo destinada a resistir el escrutinio. Pero cuando las piezas cayeron en su lugar, cuando la señorita Marple desentrañó cada hilo con precisión metódica, quedó claro que el verdadero culpable no era el que había sido sospechoso, sino la fragilidad humana del orgullo, el resentimiento y la ambición. El acto final de Claude, un intento desesperado de escalar de la sombra de sus propios fracasos, no nació de malicia, sino de un ego herido, uno que ya no podía soportar ser pasado por alto. Su fracaso para comprender la profundidad de sus acciones, para comprender el poder tranquilo de aquellos que buscó manipular, lo dejó atrapado en su propia narrativa, incapaz de ver las consecuencias de sus movimientos desesperados. Sin embargo, no fue la crueldad lo que lo definió, sino el inquietante deseo de ser visto, para ser más que la figura invisible que siempre había sido. La señorita Marple, sin juzgar, vio a través del velo de sus acciones y entendió la herida más profunda que lo impulsó, y no fueron los grandes gestos de justicia los que dieron el golpe final, sino los momentos tranquilos de reflexión, el lento reconocimiento de que por fin, el pasado había aflojado su control. Elliot, ya no definido por los susurros de los demás, encontró paz, no en las fuertes proclamaciones de la reivindicación, sino en el suave reconocimiento de la verdad que siempre ha sido suya, una verdad que no podía ser silenciada, incluso por los fantasmas de su pasado. El pueblo a su manera, lo abrazó, no como un hombre redimido, sino como uno que simplemente había regresado, una pequeña pero significativa victoria sobre las falsedades que había tratado de definirlo. Y cuando la señorita Marple, con una sonrisa tranquila, comentó sobre la tranquila aceptación de la naturaleza, que incluso después de las tormentas, un jardín florecería nuevamente, hablaba no solo de flores, sino del alma humana, resistente y capaz de encontrar la paz, incluso después del caos. El reloj de sol, ahora intacto, no se situó como un monumento a la muerte o escándalo, sino como un testimonio del tranquilo poder de la verdad, de la supervivencia y del gentil arte del perdón. El pueblo siguió adelante, sus ritmos sin cambios, pero debajo de la superficie, cada persona llevaba una comprensión tranquila,
que la verdadera medida de una vida no está en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos a menudo pasados por alto, en los que el pasado finalmente descansa, y el alma puede respirar una vez más. El Sundial, una vez un símbolo encubierto de ocultación, ahora se situaba como un monumento tranquilo a la paciencia, el verdadero compañero de Time. Ya no era cómplice de las verdades ocultas, sino un testimonio silencioso de la curación. Para aquellos que pasaron, sin darse cuenta de su importancia, era simplemente un adorno en medio de las flores, pero para aquellos que conocían su historia, no marcó el final de una vida, sino el momento en que la verdad, enterrada durante mucho tiempo, surgió una vez más a la intemperie. El pueblo, en su ritmo suave, continuó con tanta facilidad, que a primera vista, uno podría olvidar la tormenta que había resistido. Sin embargo, la señorita Marple nunca se olvidó, no por la terquedad, sino por su profundo entendimiento de que lo no dicho a menudo tenía mucho más peso que lo hablado. Sentada en su salón, lana en la mano, agujas haciendo clic constantemente como para que coincidieran con el ritmo de sus pensamientos, observó el mundo fuera de su ventana, el cartero, los niños montando sus bicicletas, el pulso tranquilo de la vida cotidiana. Para ellos, el secreto había sido enterrado nuevamente, pero la señorita Marple sabía mejor. Ella entendió la forma peculiar que tiene la verdad, viajando no en líneas rectas, sino en ondas, en ecos. La voz de Marian, una vez silenciada por el agarre dominante de su padre, y las expectativas puestas en las mujeres que se atrevieron a desafiar, finalmente había sido escuchada, no con furia, sino con una claridad tranquila. La señorita Marple no estaba preocupada por ser probada correctamente, su satisfacción no provino del espectáculo de la justicia, sino de la tranquila restauración de lo que se había perdido. Se había reparado un nombre roto, no en una gran muestra de reivindicación, sino a través del delicado acto de revelar la verdad que siempre había estado allí, justo fuera de alcance. Pensó en Elsie, joven y audaz de una manera que sólo los subestimados podrían ser. Su orgullo, aunque le había costado caro, había descubierto lo que de otro modo habría quedado oculto, y mientras la señorita Marple tejía, pensó en el patrón que surgió lentamente, hilo por hilo, hasta que el caos se volvió ordenado, y todo fue revelado. Le recordó algo que había leído una vez, aunque la fuente la escapó: la justicia es tranquila, no se anuncia a sí misma, pero espera. Y a medida que las agujas se movían, una pequeña sonrisa tocó sus labios, porque la justicia, por fin había llegado a su tranquilo lugar de descanso, ya no esperaba. El reloj en la repisa, marcando un recordatorio suave de continuidad, intervino una vez más, no con urgencia, sino con una seguridad constante. Se vertió el té, las galletas de mantequilla arregladas en su círculo ordenado, y afuera, los pájaros cantaban con una satisfacción que reflejaba la calma del pueblo. La señorita Marple, bebiendo su té, miró el simple reloj, un tiempo que no tiene mucho para la mayoría, pero precioso para ella. Solo había fallado una vez, durante una tormenta, pero desde entonces, se había mantenido cuidadosamente, marcando ahora más significativo que nunca. Le recordó que la justicia, como el tiempo, no siempre viene cuando lo esperamos. A veces llega en formas inesperadas, no como juez, sino como una carta, un guante, una niña que sabía bien por mal, con una claridad que otros carecían. Pensó en Elliot Marston, que ya no era un hombre escondido detrás de un nombre falso, sino uno que permaneció incluso después de que la verdad fuera revelada, de Marian, cuya voz había viajado más lejos en la muerte que en la vida, y de Claude, que había mal calculado no solo la lealtad de su tía,
sino también la fuerza tranquila de la mujer con las agujas de los tejedores. El reloj volvió a marcar. La señorita Marple colocó su taza hacia abajo, satisfecha de que, por ahora, el jardín era pacífico, la calma del aire y la justicia, aunque lenta y sin pretensiones, había hecho su trabajo. Ella sabía que otro misterio llegaría a tiempo, como siempre lo hicieron, pero por ahora, esta pequeña victoria en la tranquilidad de su pueblo fue suficiente, porque a veces, las verdades más profundas no se hablan en voz alta, sino susurradas, llevadas por silencio, pérdida y tiempo. Al final, la señorita Marple nos recordó que la justicia no siempre es rápida o ruidosa, está en la paciencia de las revelaciones tranquilas, el suave retorno de algo que una vez se perdió, una carta olvidada, sus bordes amarillentos por el tiempo y su tinta débil pero resuelta, finalmente surgió de las grietas perdidas de la historia, pausa suave, perdida durante años, enterrada bajo el peso de los secretos y el silencio, encontró su camino de regreso a la luz, como si la misma tierra hubiera decidido que era hora de restaurar lo que se había ocultado. Tono reflexivo. Esta carta no venía con la fuerza explosiva de un escándalo, ni con la aguda punzada de una traición. Pausa corta, surgió con la tranquila dignidad de algo que había esperado pacientemente para ser escuchado, y debajo del jardín, ese antiguo marcador de tiempo y secretos, esa verdad largamente reprimida comenzó a surgir, dolida cuidadosamente, con la suavidad del amanecer rompiendo una larga noche. Tono sereno y pausado. El reloj de sol, una vez visto solo como un humilde cronometrador, se transformó en algo mucho más significativo, un observador silencioso de vidas entrelazadas por el destino, cuyos susurros habían sido ignorados durante mucho tiempo, pero ahora estaban listos para ser escuchados. Entonación suave y cálida. Elsie, en su imprudencia juvenil, había dado voz a una mujer que alguna vez había sido silenciada, no por la fuerza sino por el peso de un código opresivo y tácito. En su inocencia, había descubierto la verdad oculta que otros habían temido reconocer. Tono firme y esperanzador. Pero no fue solo su voz lo que importaba, era el coraje en su corazón, la valentía de alguien que había visto las consecuencias de la resistencia, pero aún decidió mantenerse firme. Quien había estado en silencio, Marian, había tenido a través de la fuerza tranquila de su propia historia, finalmente la oportunidad de ser escuchada. Pausa reflexiva, no en voz alta, ni con un grito por justicia, sino con una claridad suave e inquebrantable, que hizo eco a través del paso del tiempo, y en medio de todo, se encontraba la señorita Marple. Tono respetuoso y cálido, siempre la paciente observadora, que veía no solo la superficie de las cosas, sino las corrientes subyacentes de la naturaleza humana, los movimientos tranquilos de la verdad, que otros pasaban por alto. No buscó satisfacción al tener razón, ni anheló el centro de atención. Tono íntimo. Su alegría yacía en algo mucho más sutil, algo más profundo que la victoria o el reconocimiento, la ausencia de injusticia, la restauración de lo que se había roto silenciosamente, el regreso de la paz a un hombre, cuya alma había sido pesada por el exilio. Pausa serena. Ella sabía que la justicia, como el tiempo, no se mueve con la urgencia de un reloj marcando, sino con el ritmo constante e inevitable de un ciclo natural. Llega, no cuando se la espera, sino cuando está destinada a hacerlo. El sundial, un símbolo una vez de muerte y finalidad, ahora era un recordatorio de que el tiempo puede ser una fuerza para el bien, que la verdad, cuando finalmente llega, puede lograr un cambio en las formas más tranquilas. Entonación inspiradora. La señorita Marple sabía bien que, en el mundo de los misterios, no todas las revelaciones vienen con fanfarria o drama. Algunas vienen suavemente, como el clic constante de las agujas de tejer, o como el tic-tac suave de un reloj,
que no exige atención, pero ofrece continuidad, estabilidad y certeza. Mientras se sentaba en su silla favorita, sus agujas de tejer en la mano, pensó en aquellos que habían dado forma al desenlace de esta historia. Pausa, el sí, cuya bravuconería le había costado tanto, pero sin la cual, la verdad habría permanecido encerrada. Marianne, cuya vida había sido silenciada, pero cuya voz, aunque nunca gritó, reverberó a lo largo de los años, y Claude, que había juzgado mal no solo la fuerza de una mujer, sino también el poder tranquilo, de una mujer que entendía las sutilezas de la justicia. A medida que el reloj en la repisa de la señorita Marple marcaba la hora, su sonido familiar y relajante llenaba la habitación con su ritmo atemporal. Pausa cálida. Ella bebió su té, y reflexionó sobre la pregunta que la carta había traído a la luz. Si tú hubieras encontrado la carta de Marianne, una carta capaz de romper una reputación, y restaurar otra, ¿habrías elegido entregarla, exponiendo su contenido y el daño que podría causar? ¿Habrías guardado silencio, dejando que el pasado permaneciera enterrado, o habrías tomado otra ruta, una que tal vez ni tú mismo esperabas tomar? Entonación introspectiva. Y la señorita Marple, habrías confiado en ella para ver la verdad, para manejarla con cuidado, como siempre lo hacía con sus misterios, o habrías guardado la carta para ti, temiendo lo que podría provocar su revelación. Al final, la justicia llegó, no con el clamor de una sala de tribunal, ni con los discursos apasionados de los justos, sino con la fuerza tranquila de aquellos que esperan pacientemente, que dejan que el mundo revele sus verdades, en su propio tiempo. Llegó en forma de una carta, un gesto, un pequeño acto de coraje, y así, nos queda esta pregunta. Pausa suave. ¿Habría sido como la señorita Marple, entendiendo que la justicia no siempre llega rápido, sino en silencio, a medida que el tiempo revela sus secretos, una pieza a la vez? ¿O habrías permitido que la carta permaneciera oculta, temiendo las consecuencias de la verdad? Mientras reflexionas sobre esto, recuerda que a veces, las verdades más profundas no son las más fuertes, sino las enterradas, bajo el silencio, la pérdida, y el tiempo. Pausa final, tono cálido y envolvente. Si disfrutaste de esta historia de secretos desentrañándose lentamente, de justicia que no llega con un grito, sino con una dignidad tranquila, compártela con quienes saborean un buen misterio. Suscríbete para más historias de revelaciones silenciosas, del sutil poder del tiempo, y de aquellos que, como la señorita Marple, siempre parecen saber que la verdad, por mucho tiempo oculta, eventualmente encontrará su camino hacia la luz.